Nunca pensé que salvar una vida me costaría perder la mía propia. Esas fueron las palabras que Sofía Morales susurró mientras corría por el pasillo en llamas de la mansión Vega, con la pequeña Emma de apenas 8 meses aferrada a su pecho. El humo negro la cegaba, las llamas lamían las paredes de mármol italiano y sus pulmones ardían con cada respiración desesperada. Pero nada de eso importaba. Solo importaba esa pequeña vida que palpitaba contra su corazón. Todo había comenzado como un martes cualquiera en la vida de Sofía. A las 6 de la mañana, como siempre, había atravesado los imponentes portones dorados de la mansión Vega, ubicada en el exclusivo barrio de Las Lomas. Sus pasos resonaban suavemente sobre el mármol del vestíbulo principal, donde un candelabro de cristal de Bohemia colgaba majestuoso a 15 metros de altura. Durante 3 años había caminado por esos mismos pasillos, limpiando, ordenando, cuidando cada detalle de la vida de una familia que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Alejandro Vega, de 32 años, era el heredero de un imperio textil que se extendía por toda Latinoamérica. Forbes lo había catalogado como uno de los empresarios más influyentes menores de 35 años, con una fortuna estimada en $800 millones. Pero para Sofía, él era simplemente el señor Vega, un hombre elegante, siempre vestido con trajes perfectamente confeccionados, que hablaba por teléfono en 3 idiomas y cuya presencia llenaba cualquier habitación. Un hombre que había perdido a su esposa Isabela en un accidente automovilístico apenas 2 meses después del nacimiento de Emma. Esa mañana, Alejandro había partido hacia Nueva York en su jet privado para cerrar una importante fusión empresarial. La casa se sentía extrañamente silenciosa, sin sus pasos firmes resonando por los corredores. Solo quedaban Sofía, la pequeña Emma y Marta, la cocinera de 60 años que llevaba 20 años trabajando para la familia Vega. Sofía subió hasta la nursery en el 2º piso, donde Emma dormía plácidamente en su cuna de caoba tallada a mano. La habitación era un sueño hecho realidad, paredes pintadas con murales de hadas y castillos, una mecedora de terciopelo rosa donde Isabela solía alimentar a su hija, y estantes llenos de juguetes que probablemente costaban más que el salario anual de Sofía. La joven empleada se acercó suavemente a la cuna. Emma tenía los ojos verdes de su padre y los rizos dorados de su madre. Era una bebé tranquila, que raramente lloraba y siempre sonreía cuando veía a Sofía. Desde la muerte de Isabela, Sofía se había convertido en algo más que una empleada doméstica. Era prácticamente la madre sustituta de Emma, aunque nadie lo dijera en voz alta. «Buenos días, princesa», susurró Sofía, acariciando suavemente la mejilla rosada de la bebé. Emma abrió los ojos y le regaló esa sonrisa que siempre derretía el corazón de Sofía. «Tu papá volverá pronto, pero mientras tanto, yo cuidaré de ti». La rutina matutina transcurrió con normalidad. Sofía cambió el pañal de Emma, la vistió con un adorable conjunto de algodón orgánico y bajó con ella al comedor para el desayuno. Marta había preparado una papilla especial que el pediatra privado de Emma había recomendado, junto con un café negro y tostadas para Sofía. «Esa niña te adora», comentó Marta mientras limpiaba la cocina. «Nunca la he visto tan apegada a alguien como lo está contigo». Sofía sintió un calor en el pecho. Era cierto. Desde que Isabela había muerto, Emma parecía buscar constantemente su presencia. Cuando lloraba por las noches, solo se calmaba en los brazos de Sofía. Cuando tenía hambre, extendía sus pequeños brazos hacia ella. Era como si hubieran desarrollado un vínculo especial, madre e hija del corazón. Cerca del mediodía, Sofía puso a Emma en su cochecito y salió al jardín. Los terrenos de la mansión se extendían por 5 hectáreas,
con jardines diseñados por un paisajista francés, una piscina olímpica y una casa de huéspedes que era más grande que la casa donde Sofía había crecido con su madre soltera en el barrio de San Cristóbal. Mientras Emma dormitaba bajo la sombra de un roble centenario, Sofía reflexionaba sobre su vida. A los 24 años, había trabajado como empleada doméstica desde los 16, cuando tuvo que abandonar la escuela para mantener a su madre enferma. Había limpiado casas, cuidado niños, trabajado en restaurantes, pero nunca había sentido la conexión que sentía en la mansión Vega. No solo por Emma, sino por la sensación de propósito que le daba cuidar de esa familia rota. Era aproximadamente la 1 de la tarde cuando Sofía notó el olor. Al principio pensó que Marta estaba cocinando algo especial, pero el aroma era diferente, acre, químico, peligroso. Levantó la vista y vio una columna de humo negro saliendo de una de las ventanas del primer piso. ¡Marta!, gritó levantando rápidamente a Emma del cochecito. Corrió hacia la casa, pero ya podía ver las llamas lamiendo las cortinas del estudio de Alejandro. El fuego se extendía con una velocidad aterradora. Encontró a Marta en la cocina, paralizada por el pánico. ¡El sistema eléctrico!, gritaba la mujer mayor. Se sobrecargó y empezó a chispear. Llamé a los bomberos, pero el fuego se extiende muy rápido. El instinto maternal de Sofía se activó inmediatamente. Marta, sal de la casa ahora. Yo me encargo de Emma. Pero cuando se dirigía hacia la salida principal, una viga en llamas se desplomó, bloqueando completamente la puerta. El fuego había rodeado la escalera principal y el humo se espesaba por segundos. Emma comenzó a llorar, asustada por el ruido y el olor. Sofía supo en ese momento que tenía dos opciones: buscar otra salida y arriesgarse a que ambas murieran, o encontrar la manera de atravesar las llamas. Miró a Emma, esos ojos verdes llenos de confianza hacia ella, y su decisión fue instantánea. «Te sacaré de aquí, bebé, te lo prometo». Con Emma pegada a su pecho, se cubrió con una manta húmeda que había tomado del baño y comenzó a correr por el pasillo en llamas. Las temperaturas eran infernales. Su piel se ampolló, su cabello se chamuscó, pero siguió corriendo. Solo pensaba en Emma, en llevarla a salvo, en cumplir la promesa silenciosa que había hecho a Isabela el día de su funeral. Cuando finalmente atravesó la puerta lateral de la cocina y salió al jardín, sus piernas cedieron. Los bomberos llegaron exactamente en ese momento, pero Sofía ya había hecho lo imposible. Había salvado a Emma. Mientras los paramédicos la atendían por inhalación de humo y quemaduras menores, Sofía no soltaba a la bebé. Emma estaba completamente ilesa, pero Sofía sabía que algo había cambiado para siempre. No solo por el fuego, sino por lo que había descubierto sobre sí misma en esos momentos de terror, que era capaz de dar su vida por esa niña sin pensarlo dos veces. Lo que no sabía era que Alejandro Vega estaba en ese momento abordando su jet privado de regreso a casa, después de recibir la llamada más aterradora de su vida. Y que lo que estaba por suceder cambiaría no solo el destino de Emma, sino también el suyo propio de maneras que jamás podría haber imaginado. La mansión Vega había perdido su ala este, pero había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que el amor no conoce de clases sociales y que los héroes no siempre usan capas. A veces usan delantal. El rugido de los motores del Gulfstream G650 resonó por todo el aeropuerto privado de la capital, mientras Alejandro Vega descendía las escalerillas con el rostro demacrado por la angustia. Durante las 5 horas de vuelo desde Nueva York, había revivido una y otra vez la conversación telefónica con el capitán de bomberos. «Señor Vega, hubo un incendio en su propiedad. Su hija está bien, pero... Esa palabra había martilleado su cerebro durante todo el trayecto. ¿Pero qué? ¿Cómo había comenzado?
¿Quién había salvado a Emma? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras su Mercedes-Benz S-Class negro lo transportaba a toda velocidad hacia su hogar devastado. Al llegar a la mansión, la escena lo golpeó como un puñetazo. La estructura colonial, que había sido el orgullo de 4 generaciones de la familia Vega, mostraba ahora cicatrices negras donde antes lucían ventanales franceses. El ala este era irreconocible. Vigas carbonizadas sobresalían como huesos rotos, y el aroma acre del desastre flotaba pesadamente en el aire nocturno. Pero nada de eso importaba cuando vio el auto de la ambulancia aún estacionado en el jardín principal. «¿Dónde está mi hija?», fueron las primeras palabras que salieron de su boca cuando bajó del vehículo, dirigiéndose al jefe de bomberos que coordinaba las labores de enfriamiento. «Está perfectamente bien, señor Vega, pero la persona que la salvó». El hombre mayor hizo una pausa significativa. Su empleada doméstica arriesgó su vida. Atravesó un pasillo completamente en llamas para sacar a la bebé. Es un milagro que ambas estén vivas. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. Sofía. Por supuesto que había sido Sofía. Durante los últimos meses había notado cómo esa joven se había convertido en algo indispensable para Emma. Más que una empleada, había llenado el vacío maternal que la muerte de Isabela había dejado en su hogar. Corrió hacia la ambulancia, donde encontró una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Sofía estaba sentada en la parte trasera del vehículo médico, con mascarilla de oxígeno, vendajes en las manos, y Emma, dormida pacíficamente en sus brazos. Sus ojos chocolates estaban enrojecidos por el humo, su cabello castaño mostraba mechones chamuscados, y su uniforme azul estaba desgarrado y manchado de hollín. Pero lo que más lo impactó fue la manera en que sostenía a Emma, como si fuera lo más preciado del mundo, como si su propia vida dependiera de proteger a esa pequeña criatura. «Señor Vega», susurró Sofía al verlo, intentando incorporarse con dificultad. «Emma está bien. Le prometí que estaría bien y no hables», la interrumpió él, acercándose lentamente. Sus manos temblaron cuando extendió los brazos para recibir a su hija. Emma se despertó al sentir el cambio y por primera vez en meses comenzó a llorar al separarse de Sofía. El paramédico, un hombre de mediana edad con experiencia en situaciones traumáticas, se acercó a Alejandro. Su empleada sufrió inhalación severa de humo y quemaduras de 2º grado en las manos y antebrazos. Necesita ser hospitalizada para observación, al menos por 48 horas. Pero Emma necesita... comenzó a protestar Sofía, su voz ronca por el humo. «Emma necesita que tú te recuperes», la cortó Alejandro con una firmeza que ocultaba una emoción mucho más profunda. «No acepto discusión. Vas al Hospital Privado San Rafael, ahora». Durante el trayecto al hospital, Alejandro no pudo apartar la mirada del espejo retrovisor, donde veía a Sofía en la ambulancia que los seguía. Marta, que había resultado ilesa, se había quedado para coordinar con los especialistas en restauración, pero él no podía pensar en nada más que en las palabras del bombero. Arriesgó su vida. En su mundo de fusiones millonarias, acuerdos internacionales y decisiones que afectaban miles de empleos, Alejandro había creído entender el valor de las cosas. Pero esa tarde había aprendido que hay acciones que no tienen precio, que hay personas cuyo valor trasciende cualquier cifra en una cuenta bancaria. El Hospital San Rafael era una institución médica de lujo donde la familia Vega tenía una suite permanentemente reservada. Alejandro se aseguró de que Sofía fuera atendida en la mejor habitación disponible, con especialistas en quemaduras y neumología. Mientras Emma dormía en sus brazos, observó a través del cristal de la habitación cómo los médicos examinaban a la mujer que había salvado lo más importante de su vida. Dr. Fernando Castillo, el médico tratante, salió después de 2 horas con un diagnóstico que tranquilizó parcialmente a Alejandro.
Las quemaduras sanarán completamente con el tratamiento adecuado. La inhalación de humo fue significativa, pero sus pulmones están respondiendo bien al oxígeno. Es una joven fuerte. Esa noche, Alejandro se instaló en la habitación contigua con Emma utilizando la suite familiar del hospital. No podía explicar por qué se sentía incapaz de alejarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes que había reconstruido en su mente. Sofía corriendo por pasillos en llamas, protegiendo a Emma con su propio cuerpo, arriesgando todo por una niña que no era biológicamente suya. A las 3 de la madrugada, Emma se despertó llorando. Alejandro intentó calmarla con biberón, con canciones, con paseos por la habitación, pero nada funcionaba. El llanto se intensificaba cada minuto que pasaba. Desesperado, se dirigió a la habitación de Sofía. La encontró despierta, observando el techo con expresión preocupada. «¿Es Emma?», preguntó inmediatamente al escuchar el llanto. «No se calma. Creo que te necesita», admitió Alejandro, algo que jamás pensó que diría. Sofía se incorporó con dificultad, ignorando las protestas de sus músculos adoloridos. «Tráela aquí». Tan pronto como Emma estuvo en los brazos de Sofía, el llanto cesó. La bebé se acurrucó contra el pecho de la joven empleada como si hubiera encontrado su lugar seguro en el mundo. Alejandro observó la escena con una mezcla de gratitud y algo más profundo que no lograba identificar. «¿Cómo lo haces?», preguntó en voz baja, sentándose en la silla junto a la cama hospitalaria. Sofía acarició suavemente el cabello dorado de Emma. «No lo sé, simplemente la amo. Desde el primer día que la cargué, sentí como si fuera...». Se detuvo, dándose cuenta de que quizás había dicho demasiado. «Como si fuera tuya», completó Alejandro la frase. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Perdón, señor Vega, no tengo derecho a...». «Tienes todo el derecho del mundo», la interrumpió él. «Hoy probaste que eres más madre para Emma de lo que muchas mujeres biológicas podrían ser». Permanecieron en silencio durante varios minutos, observando cómo Emma se quedaba dormida en los brazos de Sofía. Alejandro notó los detalles que nunca antes había percibido. La suavidad con que Sofía mecía a su hija, la melodía sin palabras que tarareaba, la manera en que sus dedos vendados acariciaban la pequeña frente de Emma. «Quiero proponerte algo», dijo finalmente Alejandro, su voz cargada de una solemnidad que sorprendió incluso a él mismo. «Cuando salgamos de aquí, las cosas van a cambiar». Sofía levantó la mirada, sus ojos chocolates encontrando los verdes de él. «¿Qué tipo de cambios?». Alejandro respiró profundamente, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar alterarían para siempre la dinámica de su hogar y posiblemente de su corazón. «Ya no serás solo una empleada doméstica, serás la niñera oficial de Emma, con un salario que refleje tu verdadero valor para esta familia. Tendrás tu propia suite en la mansión, vacaciones pagadas, seguro médico completo y...». Hizo una pausa, luchando con emociones que había mantenido enterradas. «Y el reconocimiento de que eres la persona más importante en la vida de mi hija». Sofía parpadeó, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. «Señor Vega, yo no necesito...». «No es lo que necesitas», la cortó suavemente. «Es lo que mereces, y es lo que Emma necesita». Mientras la primera luz del amanecer se filtraba por las ventanas del hospital, ambos permanecieron en silencio, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Alejandro había comenzado a ver a Sofía no como una empleada, sino como la mujer que había demostrado que el amor verdadero no conoce barreras sociales. Lo que ninguno de los dos sabía era que este era solo el comienzo de una transformación que pondría a prueba no solo sus convicciones sobre las diferencias de clase, sino también los muros que ambos habían construido alrededor de sus corazones.
3 semanas después del incendio, la mansión Vega había experimentado una metamorfosis que iba mucho más allá de la reconstrucción arquitectónica. Los obreros especializados habían restaurado el ala este con materiales aún más lujosos que los originales, pero los verdaderos cambios se percibían en la atmósfera del hogar. Sofía se detuvo frente al espejo de cuerpo entero en lo que ahora era oficialmente su suite privada. La habitación ocupaba todo el segundo piso del ala norte, con vista panorámica a los jardines y una decoración que rivalizaba con los mejores hoteles boutique. Cama king size, con doseles de seda marfil, escritorio de nogal francés, vestidor climatizado y un baño de mármol con jacuzzi privado. Se ajustó el collar de perlas que Alejandro le había regalado la semana anterior, junto con un guardarropa completamente nuevo que había sido seleccionado por la personal shopper más exclusiva de la ciudad. El vestido de punto azul marino que llevaba puesto probablemente costaba más que todo lo que había poseído en su vida anterior. Pero lo que más la perturbaba no era la opulencia que ahora la rodeaba, sino la manera en que Alejandro la miraba últimamente. Sus interacciones habían adquirido una intimidad peligrosa, cargada de silencios significativos y roces aparentemente casuales que enviaban descargas eléctricas por todo su cuerpo. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus reflexiones. «Adelante», dijo, esperando ver a una de las nuevas doncellas que Alejandro había contratado para encargarse de las tareas domésticas menores. En su lugar, apareció el propio Alejandro, impecablemente vestido con un traje gris carbón que acentuaba sus hombros anchos y su porte aristocrático. En sus manos llevaba un sobre de papel caro. «Buenos días, Sofía. Espero no interrumpir», dijo, aunque su mirada recorrió rápidamente su figura con una apreciación que no pasó desapercibida. «Para nada, señor Vega. ¿Sucede algo con Emma?», preguntó, sintiéndose súbitamente consciente de su proximidad en el espacio íntimo de su habitación. «Emma está perfecta, como siempre cuando está bajo tu cuidado», respondió él, acercándose lentamente. «Vine a entregarte esto personalmente». Sofía tomó el sobre con curiosidad, notando cómo los dedos de Alejandro rozaron los suyos durante la transferencia. El papel era grueso, elegante, con el escudo de armas de la familia Vega impreso en relieve dorado. Al abrirlo, casi se le escapó un grito. Era un contrato laboral, pero no cualquier contrato. El salario mensual que aparecía allí equivalía a lo que anteriormente ganaba en un año completo. Además, incluía bonificaciones anuales, plan de pensiones, cobertura médica internacional para ella y su madre, y un fondo educativo por si decidía retomar sus estudios. «Esto es demasiado», murmuró, levantando la vista hacia él. Alejandro se había acercado más, tanto que podía percibir su colonia francesa mezclada con ese aroma masculino que le era únicamente suyo. «¿Demasiado?» «Sofía, durante estas semanas he observado cómo Emma florece bajo tu cuidado. Ríe más, duerme mejor, se desarrolla de manera extraordinaria. ¿Cómo podría ponerle precio a la felicidad de mi hija? Pero yo no busco recompensas económicas», protestó ella, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «Lo que hice fue por amor, no por dinero». Los ojos verdes de Alejandro se intensificaron. «Lo sé perfectamente, y precisamente por eso mereces mucho más de lo que cualquier cifra pueda representar». El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sofía era dolorosamente consciente de que se encontraba en territorio desconocido. Durante toda su vida había sabido exactamente cuál era su lugar en el mundo. La hija de una costurera humilde, la empleada doméstica que vivía de quincena en quincena. Pero ahora hay algo más, continuó Alejandro, su voz más baja, más íntima. «He estado pensando en organizar una fiesta para celebrar el primer cumpleaños de Emma el próximo mes».
Será un evento importante, con socios de negocios, familia, la alta sociedad, y quiero que tú seas mi acompañante oficial. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Su acompañante? Pero señor Vega, yo soy... Eres la mujer más importante en la vida de Emma, y cada día que pasa te vuelves más importante en la mía, la interrumpió él, con una honestidad brutal que la dejó sin aliento. Antes de que pudiera responder, el intercomunicador de la habitación crujió con la voz de Marta desde la cocina. «Señor Alejandro, ha llegado la señora Victoria Vega. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». El rostro de Alejandro se endureció instantáneamente. Victoria era su cuñada, la hermana menor de Isabella, conocida por su carácter manipulador y su obsesión por mantener el estatus familiar sin importar el costo. «Maldición», murmuró entre dientes. «Sofía, por favor, piensa en mi propuesta, y mientras tanto...» Se acercó aún más, tanto que ella pudo sentir su aliento cálido contra su oído. «No permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Extraordinaria». Después de que se marchó, Sofía se dejó caer en el sillón de terciopelo junto a la ventana, el contrato aún temblando en sus manos. Su corazón latía de manera irregular, y no podía decidir si era por la generosidad económica o por las palabras de Alejandro, cargadas de una promesa que la aterrorizaba y la emocionaba a partes iguales. Mientras tanto, en el salón principal, la confrontación entre Alejandro y Victoria ya había comenzado. La mujer de 35 años, elegante pero con una dureza cincelada en cada gesto, caminaba de un lado a otro como un felino enjaulado. «¿Has perdido completamente la cabeza, Alejandro?», le espetó sin preámbulos. «Toda la ciudad habla de cómo has convertido a una sirvienta en la dueña de esta casa». «Victoria, te sugiero que midas muy bien tus palabras», respondió él con voz gélida, sirviendo whisky en 2 vasos de cristal Baccarat. «Mis palabras, soy yo quien debería estar preocupada por las tuyas. ¿Sabes lo que dicen en el club? Que el viudo millonario se ha enamorado de la empleada doméstica como en una novela barata». Alejandro se detuvo en seco, el vaso suspendido en el aire. No porque las palabras de Victoria lo ofendieran, sino porque acababan de cristalizar una verdad que había estado evadiendo durante semanas. «Y aunque esos chismes fueran ciertos», dijo lentamente, «¿cuál sería exactamente el problema?». Victoria lo miró como si hubiera declarado su intención de regalar toda la fortuna familiar. «El problema es que Isabela apenas lleva muerto 1 año. El problema es que esa mujer no pertenece a nuestro mundo. El problema es que Emma necesita una figura maternal adecuada, no una aventura de su padre con la servidumbre». La copa de whisky se estrelló contra la chimenea de mármol con un estruendo que resonó por toda la casa. Alejandro se había puesto de pie, su rostro transformado por una furia controlada que Victoria nunca había visto. «Nunca», dijo con voz peligrosamente baja, «vuelvas a referirte a Sofía de esa manera en mi presencia. Esa mujer arriesgó su vida por mi hija cuando tú ni siquiera has venido a visitarla desde el funeral de Isabella. Porque me duele demasiado. Isabella era mi hermana, Alejandro, y verte reemplazarla con la primera mujer que... «Sofía no reemplaza a nadie», rugió él. «Es única, es especial, es la razón por la que Emma sonríe cada mañana, y si no puedes respetar eso, entonces tal vez sea hora de que reconsideren los términos de tu fideicomiso». La amenaza económica golpeó a Victoria como una bofetada. El dinero que recibía mensualmente de los negocios familiares era su único sustento, y Alejandro acababa de recordarle quién controlaba realmente las finanzas. Mientras la discusión continuaba en el piso inferior, Sofía había salido al balcón de su suite con Emma en brazos. La bebé balbuceaba alegremente, ajena a las complejidades del mundo adulto que se desarrollaba a su alrededor. «¿Qué vamos a hacer, pequeña?», murmuró Sofía mirando el horizonte donde las montañas se perdían en la bruma vespertina.
Tu papá dice cosas que me hacen soñar con imposibles, pero yo sé de dónde vengo. Emma extendió sus manitas rechonchas hacia el rostro de Sofía, como si quisiera borrar la preocupación de sus facciones. En ese gesto inocente, Sofía encontró una verdad simple, pero poderosa. Sin importar lo que dijera la sociedad, sin importar las diferencias de clase, ella amaba a esa niña con una ferocidad maternal que trascendía cualquier convención social. Y cada día que pasaba, se daba cuenta de que sus sentimientos hacia el padre de Emma estaban siguiendo el mismo camino peligroso e inevitable. La transformación de su vida externa había sido rápida y visible, pero la transformación de su corazón sería mucho más compleja y mucho más costosa de lo que jamás había imaginado. El gran salón de la mansión Vega resplandecía bajo la luz de 3 candelabros de cristal checoslovaco, cada uno valuado en más de $50,000. Las mesas estaban decoradas con arreglos florales de orquídeas blancas importadas directamente desde Colombia, y el aire se impregnaba con el aroma sutil de velas francesas de vainilla y bergamota. Sofía descendió por la escalinata principal sintiendo como si estuviera en un sueño del cual despertaría en cualquier momento. El vestido que llevaba puesto era una creación única del diseñador italiano Marco Tessuti. Seda color champagne que se ajustaba perfectamente a su figura, con delicados bordados de hilo dorado que captaban la luz con cada movimiento. Los zapatos de Louboutin hacían que sus piernas parecieran infinitas, y el collar de diamantes que Alejandro había insistido en regalarle esa mañana completaba una transformación que la había convertido en alguien irreconocible. Pero lo que realmente la transfiguró fue la mirada de Alejandro cuando la vio aparecer en lo alto de las escaleras. Vestido con un smoking negro de Armani, el millonario había interrumpido su conversación con un grupo de invitados empresarios para observarla descender, y en sus ojos verdes brillaba una admiración que trascendía lo meramente físico. «Estás absolutamente deslumbrante», murmuró cuando llegó junto a él, tomando su brazo con una naturalidad que sorprendió a ambos. «Me siento como una impostora», confesó ella en voz baja, observando nerviosamente a los 150 invitados que llenaban el salón. Reconocía algunos rostros de revistas sociales, empresarios, políticos, artistas, todos pertenecientes a un mundo que hasta hace un mes le resultaba completamente ajeno. «Eres la mujer más auténtica en esta habitación», replicó Alejandro, su mano encontrando la pequeña de la espalda de ella en un gesto protector. «Y definitivamente la más hermosa». El evento había sido organizado con la precisión militar que caracterizaba todos los proyectos de Alejandro. Músicos de la Orquesta Filarmónica Nacional interpretaban melodías clásicas desde una tarima elegantemente decorada, mientras camareros uniformados circulaban con bandejas de champagne Dom Perignon y canapés preparados por el chef más reconocido del país. Emma, la verdadera estrella de la celebración, había estado radiante durante la primera hora, vestida con un diminuto vestido rosa de tul que la hacía parecer una princesa de cuento de hadas. Pero ahora dormía placenteramente en su cuna especial, instalada en un rincón del salón para que los invitados pudieran admirarla sin interrumpir su descanso. «Alejandro, debo felicitarte», se acercó Ricardo Mendoza, uno de los socios principales de las empresas Vega. «Emma es una niña preciosa, y veo que has encontrado a alguien especial para cuidarla». Sus ojos se dirigieron hacia Sofía con una curiosidad apenas disimulada. «Sofía no es solo la niñera de Emma», respondió Alejandro con firmeza, atrayendo a la joven más cerca de él. «Es mi acompañante esta noche, y espero que sea mucho más en el futuro». La declaración pública resonó como una bomba entre los presentes cercanos.
Sofía sintió cómo las miradas se concentraban en ella, algunas llenas de curiosidad, otras de desaprobación apenas velada. Desde el otro extremo del salón, Victoria observaba la escena con los labios apretados en una línea delgada de disgusto. Había llegado acompañada por Sebastián Herrera, un abogado corporativo de 40 años y heredero de otra dinastía familiar, a quien había estado intentando presentarle a Alejandro como una mejor opción para Emma. «Es increíble cómo el dinero puede transformar a cualquiera», comentó Victoria en voz lo suficientemente alta como para que las damas de su círculo la escucharan. «Aunque el barniz nunca cambia lo que hay debajo». Las palabras llegaron a oídos de Sofía como una bofetada invisible. Durante toda su vida había aprendido a ignorar los comentarios despectivos sobre su origen humilde, pero esta noche, vestida como una princesa y colgada del brazo del hombre más poderoso de la ciudad, las críticas dolían de una manera diferente. «Disculpa un momento», murmuró a Alejandro, soltándose delicadamente de su brazo y dirigiéndose hacia los jardines para tomar aire fresco. La terraza exterior ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada. Las luces se extendían como un manto de estrellas artificiales hasta perderse en el horizonte, recordándole a Sofía la distancia inmensa que existía entre su mundo original y este nuevo universo al que había sido catapultada. «Huir no es la solución», dijo una voz masculina detrás de ella. Sofía se giró para encontrar a Sebastián Herrera acercándose con 2 copas de champán. Era un hombre atractivo de manera convencional, cabello oscuro perfectamente peinado, traje impecable, sonrisa ensayada que probablemente había perfeccionado en décadas de eventos sociales. «No estoy huyendo», respondió ella, aceptando la copa por cortesía. «Solo necesitaba un momento para respirar. Entiendo perfectamente la sensación», dijo él, apoyándose contra la balaustrada de mármol. «Los eventos de este tipo pueden ser abrumadores, especialmente cuando uno se convierte en el centro de atención inesperadamente». Había algo en su tono que puso a Sofía en guardia. «¿Disculpe?» Sebastián sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. «No pretendo ofenderla, señorita Morales. Simplemente observo que su ascenso social ha sido meteórico, y me pregunto si ha considerado las implicaciones a largo plazo». «¿A qué tipo de implicaciones?», preguntó ella, aunque una parte de su mente ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. «Alejandro es un hombre impulsivo cuando se trata de asuntos del corazón», explicó Sebastián, dando un sorbo a su champán. «Pero también es un empresario pragmático. Eventualmente la realidad se impondrá. Las diferencias de clase, las expectativas familiares, las presiones sociales, todo eso tendrá peso». Sofía sintió cómo la duda, que había estado acechando en los rincones de su mente durante semanas, comenzaba a tomar forma concreta. «¿Y usted me está advirtiendo de esto por bondad? ¿Me está advirtiendo porque Victoria se lo pidió?», interrumpió la voz helada de Alejandro desde la entrada de la terraza. Sebastián se enderezó, claramente incómodo por haber sido descubierto. «Alejandro, yo solo estabas cumpliendo órdenes de mi cuñada para sembrar dudas en la mente de Sofía», completó Alejandro, acercándose con pasos medidos pero cargados de autoridad. «¿Realmente creíste que no me daría cuenta?». El ambiente se tensó considerablemente. Sofía observó el intercambio entre los 2 hombres, sintiendo como si fuera un peón en un juego cuyas reglas no comprendía completamente. «Sebastián, te sugiero que regreses al salón y disfrutes el resto de la velada», continuó Alejandro con voz peligrosamente calmada. «Y que le transmitas a Victoria que si vuelve a enviar emisarios para interferir en mis asuntos personales, tendremos una conversación muy seria sobre su futuro en esta familia». Después de que Sebastián se marchó visiblemente incómodo, Alejandro se volvió hacia Sofía.
La luz de la luna plateaba su rostro, acentuando las líneas de preocupación que se habían formado alrededor de sus ojos. «¿Qué te dijo?», preguntó directamente. Sofía respiró profundamente, luchando contra las emociones contradictorias que se agitaban en su pecho. Que las diferencias entre nosotros eventualmente se impondrían, que tú eres pragmático y que la realidad, la interrumpió Alejandro, tomando su rostro entre sus manos, es que llevo un año enterrado en el trabajo para evitar enfrentar el vacío que dejó Isabella. La realidad es que no había vuelto a sentir que tenía una familia completa hasta que tú llegaste. La realidad es que Emma te ama, Se detuvo abruptamente, como si las palabras hubieran estado a punto de escapar sin su permiso. ¿Tú qué?, susurró Sofía, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Alejandro la miró durante un largo momento, sus ojos verdes reflejando una lucha interna intensa. Finalmente, se inclinó hacia ella, y sus labios encontraron los de Sofía en un beso que fue suave al principio, luego más profundo, cargado de semanas de tensión acumulada y sentimientos no expresados. Cuando se separaron, ambos respiraban de manera irregular. La música del salón llegaba hasta ellos como un eco lejano, mezclándose con el aroma de las gardenias del jardín nocturno. «Te amo», dijo finalmente Alejandro, las palabras saliendo como una confesión que había estado conteniendo demasiado tiempo. «Sé que es complicado, sé que el mundo dirá que es imposible, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es simplemente gratitud». Sofía cerró los ojos, permitiendo que las palabras la envolvieran como una cálida manta. Cuando los abrió de nuevo, encontró en los ojos de Alejandro una vulnerabilidad que jamás había visto en el poderoso empresario. «Yo también te amo», susurró, y al pronunciar esas palabras sintió como si hubiera cruzado una línea desde la cual no habría retorno posible. El beso que siguió fue diferente, más urgente, más desesperado, cargado con la promesa de un futuro incierto, pero intensamente deseado por ambos. Ninguno de los dos notó la figura de Victoria observándolos desde las ventanas del salón. Su rostro contorsionado por una mezcla de furia y determinación que prometía que esta batalla apenas había comenzado. La mañana siguiente a la fiesta trajo consigo una calma engañosa que se extendía por los jardines de la mansión como la bruma matutina. Sofía despertó en su suite, sintiéndose como si hubiera vivido un sueño intenso del cual acababa de emerger. Los recuerdos de la noche anterior se agolpaban en su mente. El vestido de seda, las miradas de curiosidad de los invitados, las palabras ponzoñosas de Sebastián y especialmente el beso de Alejandro que había cambiado todo para siempre. Se dirigió hacia la nursery con el corazón aún latiendo de manera irregular. Emma la recibió con su sonrisa matutina habitual, extendiendo sus bracitos rechonchos en demanda de cariños. Al cargarla, Sofía sintió esa sensación de propósito que solo experimentaba con la pequeña en sus brazos. «Buenos días, mi princesa», murmuró, besando la frente suave de Emma. «¿Dormiste bien después de tu gran fiesta?». Emma balbuceó alegremente, agarrando un mechón del cabello castaño de Sofía con sus deditos curiosos. Era en momentos como estos cuando Sofía se permitía fantasear con un futuro donde ella, Alejandro y Emma formaran una verdadera familia, sin las complicaciones del mundo exterior. Un golpe delicado en la puerta interrumpió sus ensoñaciones. Esperaba ver a Alejandro, pero en su lugar apareció Carmen, una de las nuevas doncellas, con expresión preocupada. «Señorita Sofía, hay una señora esperándola en el salón principal. Dice que es su madre». El corazón de Sofía se detuvo por completo. Su madre, Rosa Morales, jamás había visitado la mansión.
De hecho, habían hablado muy poco desde que Sofía había comenzado a trabajar para los Vega, principalmente porque Rosa desaprobaba que su hija se dedicara a servir a los ricos en lugar de buscar un empleo más digno. Con Emma aún en brazos, bajó rápidamente hacia el salón principal. Allí encontró a su madre, una mujer de 52 años, prematuramente envejecida por décadas de trabajo duro como costurera, sentada incómodamente en el borde de un sofá de cuero italiano que probablemente costaba más que todo el mobiliario de su modesta casa. «Mamá», dijo Sofía, sorprendida y levemente alarmada. «¿Qué haces aquí? ¿Está todo bien?» Rosa Morales levantó la vista y Sofía notó inmediatamente que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando durante horas. Su ropa modesta, una falda gris y blusa blanca, contrastaba dramáticamente con la opulencia que la rodeaba. «Sofía, necesitamos hablar», dijo Rosa con voz temblorosa. «Es sobre tu padre». El mundo de Sofía se tambaleó. Durante toda su vida, su madre había insistido en que su padre había muerto cuando ella tenía 2 años. Un accidente de tránsito, decía, y se negaba rotundamente a proporcionar más detalles. Era un tema completamente vedado en su hogar. ¿Mi padre? Pero mamá, tú dijiste que... Mentí, la interrumpió Rosa, las palabras saliendo como si le arrancaran algo vital del pecho. He mentido durante 22 años y ya no puedo seguir haciéndolo. Emma comenzó a inquietarse, percibiendo la tensión en el ambiente. Sofía la meció automáticamente mientras procesaba las palabras de su madre, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «No entiendo», murmuró Sofía, su voz apenas audible. Rosa respiró profundamente, reuniendo el valor que había estado acumulando durante décadas. «Tu padre no murió, Sofía. Está vivo y es alguien importante en esta ciudad». La revelación golpeó a Sofía como un rayo. Emma comenzó a llorar suavemente, reflejando la turbulencia emocional que su cuidadora no lograba ocultar. «¿Quién es?», preguntó Sofía, aunque una parte terrible de su mente ya estaba comenzando a atar cabos que no quería atar. En ese momento, Alejandro apareció en la entrada del salón, claramente intrigado por la presencia de una visitante desconocida. Llevaba ropa casual, jeans oscuros y camisa blanca, pero aún irradiaba esa autoridad natural que lo caracterizaba. «Sofía, ¿está todo bien?», preguntó, notando inmediatamente la tensión en el ambiente. Rosa Morales levantó la vista hacia él y algo en su expresión cambió dramáticamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», susurró Rosa, «te pareces tanto a él». Sofía miró alternativamente entre su madre y Alejandro, una terrible sospecha comenzando a formar en su mente. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Tu padre es Eduardo Vega», dijo Rosa, las palabras cayendo como piedras en un estanque silencioso. «El padre de Alejandro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se quedó congelado en su lugar, su rostro reflejando una confusión que rápidamente se transformó en comprensión horrorizada. «Eso es imposible», dijo finalmente, su voz ronca. «Mi padre jamás». «Tu padre tuvo una aventura conmigo hace 25 años», continuó Rosa, las palabras fluyendo ahora como si hubiera roto una presa. «Yo trabajaba en la lavandería que prestaba servicios a las empresas Vega. Él estaba casado con tu madre, pero durante 6 meses nos amamos. Cuando descubrí que estaba embarazada, se lo dije. Él me ofreció dinero para deshacerme del bebé. Me negué». Sofía sintió como si estuviera observando la escena desde afuera de su propio cuerpo. Emma había dejado de llorar y la observaba con esos ojos verdes que ahora, de manera terrible, comprendía por qué siempre le habían resultado tan familiares. «Entonces él me amenazó», continuó Rosa, su voz ganando fuerza a medida que liberaba décadas de secretos guardados.
Dijo que si alguna vez reclamaba algo, si alguna vez intentaba contactarlo o hacía público lo nuestro, se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en ningún lugar de la ciudad. Me pagó una suma considerable para desaparecer y mantener la boca cerrada. Alejandro se acercó lentamente, su rostro pálido como el mármol. «¿Estás diciendo que Sofía es tu hermana?», completó Rosa, la frase que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. «Sofía es tu media hermana». La copa de cristal que Emma había estado jugando con sus deditos se estrelló contra el suelo, el sonido amplificando el silencio mortal que había caído sobre el salón. Sofía se tambaleó, y si no hubiera sido por el instinto de proteger a Emma, probablemente habría caído. Alejandro retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos verdes, tan similares a los de Emma, tan similares a los de Sofía, se llenaron de horror y comprensión. «Por eso decidí venir hoy», continuó Rosa, sus palabras ahora imparables. «Ayer vi las fotografías en las revistas sociales. Vi cómo te miraba él. Y no pude seguir permitiendo que esto continuara sin que supieran la verdad». Sofía finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Durante todos estos años, ¿por qué? Porque Eduardo Vega me hizo prometer que nunca te buscaría», respondió Rosa, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Y porque tenía miedo de que me quitara la única cosa buena que había salido de esa relación, tú». Alejandro había comenzado a caminar de un lado a otro, su mente claramente procesando las implicaciones devastadoras de la revelación. Todo comenzaba a tener sentido de manera horrible. ¿Por qué Emma se había apegado tanto a Sofía? ¿Por qué él mismo se había sentido atraído hacia ella desde el primer momento? ¿Por qué la conexión entre ellos había sido tan intensa y natural? «Esto significa que Emma es mi sobrina», murmuró Sofía, mirando a la bebé en sus brazos con una mezcla de amor y horror. «Y que nosotros, que lo que sentimos...» No pudo terminar la frase. Las palabras que Alejandro le había dicho la noche anterior, las promesas de amor, el beso apasionado en la terraza, todo se había transformado en una pesadilla de proporciones bíblicas. «Necesito salir de aquí», dijo Alejandro de repente, dirigiéndose hacia la puerta con pasos urgentes. Necesito pensar». «Alejandro, espera», gritó Sofía, pero él ya había desaparecido, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos rápidos y el aroma persistente de su colonia. Rosa se acercó a su hija, extendiendo los brazos para tomar a Emma. «Lo siento tanto, mi niña. Debí haberte dicho la verdad desde el principio». Sofía entregó a Emma a su madre, sus movimientos mecánicos, como si estuviera en trance. 24 horas antes, había sido la mujer más feliz del mundo, enamorada y amada por el hombre de sus sueños. Ahora, era la hermana de ese mismo hombre, y todo lo que había construido en los últimos meses se había convertido en cenizas. «¿Qué voy a hacer ahora, mamá?», preguntó, su voz rompiéndose completamente. Rosa no tenía respuesta, solo podía sostener a su nieta y observar cómo su hija se desmoronaba, sabiendo que las consecuencias de su silencio de décadas apenas comenzaban a desplegarse. 3 días habían transcurrido desde la revelación que había destrozado el mundo de Sofía, y la mansión Vega se había convertido en un mausoleo de silencios incómodos y miradas evitadas. Alejandro había desaparecido completamente. Según Marta, había ido a la casa de campo familiar en las montañas, llevándose únicamente una maleta y su dolor. Emma lloraba constantemente, como si pudiera percibir la tensión emocional que envolvía su hogar. Sofía la consolaba mecánicamente, cumpliendo con sus obligaciones de cuidadora, pero su corazón parecía haberse congelado en el momento exacto en que su madre pronunció las palabras que habían cambiado todo. «Señorita Sofía». La voz de Carmen interrumpió sus pensamientos melancólicos. «La señora Victoria Vega está aquí. Insiste en verla inmediatamente».
Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sofía. Victoria era lo último que necesitaba en ese momento, pero sabía que evitar la confrontación solo empenoraría las cosas. Victoria entró al salón principal como un huracán elegante, vestida con un traje sastre negro que la hacía parecer más una viuda vengativa que una tía preocupada. Su cabello rubio, platinado, estaba perfectamente peinado, y sus ojos azules brillaban con una satisfacción apenas contenida. «Vaya, vaya», comenzó Victoria, su voz goteando falsa compasión. «Parece que los secretos familiares tienen una manera peculiar de salir a la luz, ¿no te parece?» Sofía se mantuvo en silencio, abrazando protectoramente a Emma contra su pecho. La bebé había comenzado a succionar su pulgar, un hábito que había desarrollado en los últimos días como respuesta al estrés ambiental. «Oh, no finjas que no sabes de qué hablo», continuó Victoria, acercándose con pasos calculados. «Toda la alta sociedad está comentando la escandalosa historia, la empleada doméstica que resultó ser la hermana bastarda del millonario. Es mejor que cualquier telenovela barata». «¿Qué quiere, Victoria?», preguntó Sofía finalmente, su voz ronca por las lágrimas derramadas en los últimos días. Victoria sonrió, y la expresión fue tan fría como el hielo. «Quiero que empaques tus cosas y desaparezcas de la vida de mi familia para siempre». «Emma me necesita», protestó Sofía débilmente. «Emma necesita estabilidad, no el escándalo constante que tu presencia representa», replicó Victoria con dureza. «¿Realmente crees que Alejandro puede volver a mirarte sin recordar que estuvo enamorado de su propia hermana? ¿Crees que puede tocar a su hija sin pensar en lo pervertida que se ha vuelto esta situación?» Cada palabra era como un puñal dirigido al corazón ya destrozado de Sofía. Emma comenzó a inquietarse, percibiendo la hostilidad en el ambiente. «Además», continuó Victoria sacando un sobre grueso de su bolso de diseñador, «tengo algo que podría interesarte». Sofía no se movió para tomar el sobre, pero Victoria lo dejó sobre la mesa de centro de mármol con una sonrisa triunfante. «Son los resultados de las pruebas de ADN que mandé a hacer discretamente», explicó. «¿Sabías que los laboratorios privados pueden hacer análisis con muestras obtenidas de manera creativa? Un cabello de tu cepillo, una colilla de cigarrillo de los ceniceros de la oficina de Eduardo». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Pruebas de ADN?» «Así es. Y los resultados son fascinantes». Victoria abrió el sobre y desplegó los documentos oficiales. «Resulta que tu querida madre mintió sobre algo más que la identidad de tu padre». Sofía se acercó lentamente, Emma aún en sus brazos, y leyó los números y porcentajes que no comprendía completamente, pero cuyo significado general comenzaba a clarificarse. «Compatibilidad genética, 0%, leyó Victoria en voz alta con evidente satisfacción. «Eduardo Vega no es tu padre biológico, querida Sofía. Tu madre te mintió sobre eso también». El mundo se detuvo por completo. Sofía tuvo que sentarse antes de que sus piernas cedieran completamente. «Eso es imposible. ¿Por qué una mujer desesperada mentiría sobre la identidad del padre de su hija?» Victoria se encogió de hombros con elegancia fingida. «Quizás porque necesitaba dinero. Quizás porque Eduardo era el cliente más rico que había conocido. O quizás porque realmente creyó durante un tiempo que él era el padre, hasta que tú naciste y se dio cuenta de que las fechas no coincidían». Sofía recordó súbitamente algo que nunca había cuestionado: su fecha de nacimiento. Siempre había asumido que había nacido un poco prematura, pero ¿y si no había sido así? ¿Y si su madre había mentido incluso sobre eso? «Esto significa que Alejandro y tú no son hermanos», continuó Victoria, pero su tono no era de celebración. «Lo que significa que todo este drama ha sido completamente innecesario, pero también significa que tu madre es una mentirosa patológica que ha chantajeado a nuestra familia durante décadas». Emma comenzó a llorar.
Como si pudiera sentir la turbulencia emocional de Sofía, ésta la meció automáticamente, su mente luchando por procesar esta nueva revelación. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó Sofía finalmente. Victoria se dirigió hacia la ventana, observando los jardines con aire pensativo. «Porque quiero que entiendas exactamente qué tipo de familia vienes. Una familia de mentirosos, chantajistas y oportunistas. Y quiero que comprendas que, sin importar qué revelen las pruebas de ADN, tú no perteneces aquí. Pero si Alejandro y yo no somos hermanos, eso no cambia nada», explotó Victoria, girándose con ojos brillantes de furia. «Sigues siendo la hija de una mujer que extorsionó a nuestro patriarca durante décadas. Sigues siendo alguien cuya sola presencia en esta casa representa un escándalo. ¿Realmente crees que Alejandro podrá confiar en ti después de descubrir que toda tu familia está construida sobre mentiras?» Las palabras golpearon a Sofía con la fuerza de la verdad parcial. Incluso si técnicamente ella y Alejandro no eran hermanos, el daño emocional ya estaba hecho. La confianza había sido destrozada y las circunstancias de su origen familiar eran más complicadas de lo que jamás había imaginado. «Tengo una propuesta», dijo Victoria, su voz volviendo a adquirir ese tono falsamente dulce. «Toma este cheque, empaca tus cosas y desaparece. Vete a otra ciudad, comienza una nueva vida. Alejandro está demasiado traumatizado para tomar decisiones racionales ahora mismo, pero cuando regrese de las montañas, yo me aseguraré de que comprenda que lo mejor para todos es que te vayas». Sofía miró el cheque que Victoria había colocado junto a los resultados de ADN. La cantidad era astronómica, suficiente para comprar una casa, estudiar una carrera, asegurar el futuro de su madre. «¿Y Emma?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Emma estará mejor sin la confusión que tu presencia representa», respondió Victoria firmemente. «Contrastaremos una niñera profesional, alguien sin complicaciones emocionales o familiares. Alguien cuya presencia no le recuerde constantemente a Alejandro los errores que cometió». Emma se había quedado dormida contra el pecho de Sofía, sus pequeñas manos aferradas al blusa de la joven, como si instintivamente supiera que algo terrible estaba sucediendo. «Necesito tiempo para pensar», murmuró Sofía. «Tienes hasta que Alejandro regrese de las montañas», replicó Victoria recogiendo su bolso. «Eso te da exactamente una semana. Después de eso, si no has tomado la decisión correcta por tu cuenta, me veré obligada a tomar medidas más persuasivas». Después de que Victoria se marchó, Sofía se quedó sola en el silencio opresivo del salón, con Emma durmiendo pacíficamente en sus brazos y su mente girando en círculos desesperados. Los documentos de ADN seguían sobre la mesa, junto al cheque que representaba tanto una oportunidad como una traición. Técnicamente, ahora sabía que ella y Alejandro no eran hermanos. Pero esa revelación llegaba demasiado tarde, después de días de tortura emocional y autorreproches. Más importante aún, ¿cómo podría enfrentar a Alejandro sabiendo que su madre había mentido no solo sobre la identidad de su padre, sino posiblemente sobre todo? ¿Cómo podría reconstruir la confianza cuando los cimientos de su propia identidad habían resultado ser tan inestables? Emma se removió en sus brazos, murmurando algo en sus sueños. Sofía la observó, memorizando cada detalle de su rostro angelical, preguntándose si Victoria tenía razón. ¿Sería mejor para Emma crecer sin la complicación que representaba su presencia? Por primera vez, desde que había llegado a la mansión Vega, Sofía comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que la única manera de demostrar su amor por Alejandro y Emma fuera desapareciendo de sus vidas para siempre. Esa noche, mientras Emma dormía en su cuna, Sofía se sentó junto a la ventana de su suite, observando las estrellas y luchando contra la decisión más difícil de su vida. El cheque de Victoria estaba sobre su escritorio, junto a una maleta a medio empacar que había comenzado y abandonado 3 veces.
En algún lugar de las montañas, Alejandro también luchaba contra sus propios demonios, sin saber que las respuestas que buscaba estaban esperándolo en los documentos que Victoria había dejado atrás, y que el tiempo se agotaba más rápido de lo que cualquiera de los dos imaginaba. El viento frío de las montañas golpeaba el rostro de Alejandro mientras caminaba por los senderos rocosos que rodeaban la cabaña familiar. Durante 5 días había intentado encontrar paz en la soledad de las alturas, pero cada amanecer lo encontraba más atormentado que el anterior. Las revelaciones de Rosa habían destrozado no solo su presente, sino también su comprensión del pasado. Su teléfono móvil había permanecido apagado durante todo ese tiempo, ignorando las constantes llamadas de Victoria, sus socios comerciales, y especialmente los mensajes desesperados de Marta, informándole que Emma lloraba constantemente y que Sofía parecía estar al borde de una crisis nerviosa. Pero esa tarde, el silencio se había vuelto más tortuoso que cualquier ruido del mundo exterior. Encendió el dispositivo y se encontró con 47 mensajes de voz y más de 100 mensajes de texto. Uno en particular, enviado por su investigador privado, Roberto Méndez, captó inmediatamente su atención. Alejandro, necesito hablar contigo urgentemente sobre los resultados de la investigación que me encargaste hace 2 meses. Hay inconsistencias graves en la historia de Rosa Morales. Llámame. Con el corazón acelerado, Alejandro marcó el número de Roberto. 2 meses atrás, movido por una corazonada que no lograba explicar, había solicitado una investigación discreta sobre el pasado de Sofía. No por desconfianza hacia ella, sino por una necesidad inexplicable de comprender por qué se sentía tan conectado con esa mujer. Roberto, soy Alejandro, dijo tan pronto como el investigador contestó. Por fin, he estado intentando contactarte durante días, respondió Roberto, su voz cargada de urgencia. Alejandro, la historia que Rosa Morales contó sobre tu padre es falsa. Tengo pruebas documentales irrefutables. El mundo de Alejandro se tambaleó nuevamente. ¿Qué tipo de pruebas? Para empezar, registros hospitalarios que muestran que Eduardo Vega estuvo hospitalizado durante un periodo de 4 meses hace 25 años, exactamente cuando se supone que tuvo la aventura con Rosa. Había sufrido un accidente industrial grave y estaba en coma inducido. Alejandro se dejó caer en una silla de madera junto a la chimenea. Eso es imposible. ¿Estás seguro de las fechas? Completamente seguro. Y hay más, continuó Roberto. He rastreado los movimientos financieros de Rosa Morales durante los últimos 25 años. Nunca recibió dinero de tu padre o de las cuentas familiares. Sin embargo, sí recibió pagos mensuales consistentes durante 23 años de una cuenta bancaria registrada bajo el nombre de Carlos Herrera. ¿Herrera? ¿Como Sebastián Herrera? Exacto. Carlos Herrera era el tío de Sebastián, fallecido hace 2 años. Era el contador principal de las empresas Vega en esa época, y aparentemente tenía acceso a fondos discretos que manejaba para actividades extraoficiales. La mente de Alejandro comenzó a conectar piezas de un rompecabezas siniestro. ¿Estás sugiriendo que Carlos Herrera es el verdadero padre de Sofía? No solo lo sugiero, lo confirmo. Tengo documentos médicos que prueban que Carlos Herrera era estéril debido a una enfermedad de transmisión sexual contraída en su juventud. Pero tengo algo aún más revelador. Roberto hizo una pausa dramática antes de continuar. Rosa Morales trabajó brevemente como sirvienta en la casa de la familia Herrera hace 25 años. Fue despedida abruptamente después de 3 meses, oficialmente por robo, aunque nunca se presentaron cargos. Alejandro sentía como si estuviera en medio de una novela de misterio. Entonces, ¿quién es realmente el padre de Sofía? Esa es la pregunta correcta, y creo que tengo la respuesta. Durante mi investigación, encontré registros de un joven que trabajaba como jardinero temporal en la propiedad de los Herrera durante el mismo período. Se llamaba Miguel Ángel Moreno,
y tenía exactamente la edad correcta para ser el padre de Sofía. ¿Y dónde está ese hombre ahora? Ahí está lo más impactante de todo. Roberto respiró profundamente. Miguel Ángel Moreno murió en un accidente de construcción 3 años después del nacimiento de Sofía. Pero antes de morir, dejó una carta sellada en custodia de un abogado, con instrucciones de que fuera abierta solo si algo le sucedía o si alguien investigaba la paternidad de una niña nacida en 1999. Alejandro se puso de pie, paseando nerviosamente por la cabaña. ¿Has abierto esa carta? Con la autorización legal apropiada, sí. Alejandro Miguel Ángel Moreno reconoce explícitamente ser el padre de Sofía. También explica que Rosa inventó la historia sobre Eduardo porque tenía miedo de que los Herrera la persiguieran si descubrían que había quedado embarazada de un empleado en su propiedad. Pero eso sigue sin explicar por qué Rosa vino a confesarme hace una semana. Ah, pero sí lo explica, interrumpió Roberto con tono grave. Según mis fuentes, Rosa Morales ha estado siendo chantajeada durante las últimas semanas por alguien que amenazaba con revelar información sobre el padre real de Sofía si ella no causaba problemas en tu relación con su hija. El corazón de Alejandro se detuvo por completo. ¿Chantajeada por quién? No tengo pruebas definitivas aún, pero todas las pistas apuntan a alguien de tu círculo cercano. Alguien que conocía la historia real y la usó para manipular a Rosa para que destruyera tu felicidad. Una furia fría comenzó a crecer en el pecho de Alejandro. Durante toda la semana había estado atormentándose, creyendo que había estado enamorado de su propia hermana, cuando en realidad había sido víctima de una manipulación elaborada. Roberto, necesito que consigas pruebas definitivas de quién está detrás de esto, dijo con voz peligrosamente calmada. Y las necesito para mañana. Ya estoy en eso. Pero Alejandro, hay algo más que debes saber. He estado monitoreando la mansión discretamente, como me pediste. Victoria ha visitado a Sofía 3 veces esta semana, y cada vez que sale, Sofía parece más devastada. Alejandro cerró los ojos, imaginando a Sofía sola, creyendo que era su hermana, siendo probablemente manipulada por Victoria de maneras que él ni siquiera podía imaginar. «Vengo de regreso ahora mismo», declaró, dirigiéndose hacia sus cosas. «Alejandro, ten cuidado. Si mis sospechas son correctas, esta conspiración va mucho más profundo de lo que imaginamos. Hay mucho dinero en juego, y personas desesperadas pueden hacer cosas peligrosas». Después de colgar, Alejandro empacó rápidamente y llamó a su piloto privado. Durante el vuelo de regreso a la ciudad, su mente trabajaba furiosamente, reconstruyendo los eventos de las últimas semanas desde esta nueva perspectiva. La manera en que Victoria había insistido en presentarle a Sebastián. La rapidez con que los rumores sobre él y Sofía se habían extendido por los círculos sociales. La conveniencia del timing de la confesión de Rosa, justo después de que él había declarado públicamente sus sentimientos por Sofía. Todo había sido una orquestación perfecta para separarlo de la única mujer que había logrado hacerlo sentir completo después de la muerte de Isabella. Mientras el jet cortaba la noche estrellada, Alejandro se preguntaba si llegaría a tiempo. ¿Cuánto daño habría hecho ya Victoria? ¿Todavía tendría oportunidad de recuperar a Sofía o la conspiración habría logrado destruir para siempre lo que habían construido juntos? Más importante aún, cuando le revelara la verdad a Sofía, ¿sería capaz ella de perdonarlo por haber dudado, por haber huido, por haber permitido que las mentiras de otros los separaran? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Roberto. Confirmado. Sebastián Herrera ha estado pagando las cuentas de un investigador privado corrupto que falsificó documentos médicos. Victoria está coordinando todo. Tengo pruebas, pero date prisa. Mis fuentes dicen que Sofía está empacando. Alejandro ordenó al piloto que volara más rápido. No había tiempo que perder. Su familia, la verdadera, la que había elegido, no la que había heredado, estaba en peligro, y él tenía una guerra que ganar antes del amanecer.
En la mansión, Sofía estaba efectivamente empacando, con Emma dormida en su cuna y las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. No sabía que en pocas horas toda la verdad saldría a la luz y que su historia de amor estaba a punto de tomar el giro más dramático de todos. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas de la mansión Vega cuando Sofía cerró la cremallera de su última maleta. Emma había pasado la noche inquieta, despertándose cada hora, como si presintiera que algo definitivo estaba por suceder. Ahora dormía profundamente en su cuna, ajena al hecho de que en pocas horas se despertaría sin la única figura maternal que había conocido realmente. Sofía se acercó lentamente a la cuna, memorizando cada detalle del rostro angelical de Emma. Los rizos dorados que enmarcaban su carita perfecta, las pestañas largas que proyectaban sombras suaves sobre sus mejillas rosadas, la manera en que sus pequeñas manos se curvaban mientras soñaba. «Perdóname, mi princesa», susurró, acariciando delicadamente la frente de la bebé. «Ojalá pudiera explicarte que me voy porque te amo demasiado como para permanecer y causarte más daño». El sobre con el cheque de Victoria estaba sobre el escritorio junto a una carta de renuncia que había escrito y reescrito 5 veces durante la madrugada. En ella explicaba que había decidido aceptar una oportunidad laboral en otra ciudad, omitiendo deliberadamente las verdaderas razones de su partida. Un ruido en el pasillo la alertó. Pasos rápidos, urgentes, que no pertenecían a ninguno de los empleados habituales. Su corazón se aceleró cuando reconoció el sonido familiar de los zapatos de cuero de Alejandro sobre el mármol. La puerta se abrió abruptamente, sin que mediara golpe alguno. Alejandro apareció en el umbral, desaliñado por el viaje nocturno, su cabello oscuro revuelto y sus ojos verdes brillando con una intensidad que cortaba el aire matutino como una espada. «No te vayas», fueron sus primeras palabras, y la desesperación en su voz hizo que las lágrimas que Sofía había estado conteniendo amenazaran con desbordarse. «Alejandro, no puedes estar aquí», murmuró ella, dando un paso atrás instintivamente. «Esto es insostenible para ambos. La situación es una mentira elaborada», la interrumpió él, entrando completamente a la habitación y cerrando la puerta tras de sí. «Todo, Sofía. Cada palabra que Rosa dijo, cada documento que Victoria te mostró, cada momento de dolor que hemos sufrido esta semana. Todo ha sido una manipulación». Sofía lo miró con confusión, su mente luchando por procesar las palabras de Alejandro. «¿De qué estás hablando? Tu madre nunca tuvo una aventura con mi padre», declaró Alejandro, acercándose lentamente como si ella fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «Eduardo Vega estuvo en coma inducido durante 4 meses hace 25 años, exactamente cuando se supone que ocurrió esa relación». El mundo de Sofía se tambaleó nuevamente. «Pero las pruebas de ADN que Victoria me mostró, falsificadas», respondió Alejandro con certeza absoluta. «Mi investigador privado descubrió toda la conspiración. Victoria y Sebastián han estado trabajando juntos para separarnos desde el principio. Chantajearon a tu madre para que viniera a mentir sobre la paternidad, sabiendo que eso nos destruiría». Sofía se dejó caer en el sillón junto a la ventana, las maletas a sus pies de repente, sintiéndose como evidencia de su propio fracaso al confiar en las personas equivocadas. ¿Por qué harían algo así? Por dinero, por poder, por control. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Victoria sabía que si tú desaparecías de nuestras vidas, ella recuperaría su influencia sobre Emma y sobre las decisiones familiares. Y Sebastián, él tiene sus propios motivos financieros». Emma comenzó a removerse en su cuna, murmurando suavemente como si el sonido de las voces familiares la estuviera despertando gradualmente. «Pero mi madre», protestó Sofía débilmente. Ella parecía tan convencida, tan arrepentida, porque genuinamente creía que estaba protegiendo algo, explicó Alejandro, su voz volviéndose más suave.
Victoria la convenció de que si no actuaba, información comprometedora sobre el verdadero padre de tus hermanos saldría a la luz y destruiría completamente su reputación. ¿El verdadero padre? Sofía levantó la vista, encontrando los ojos verdes de Alejandro, que brillaban con una mezcla de amor y determinación. Miguel Ángel Moreno, dijo Alejandro gently. Un joven jardinero que trabajó brevemente en la propiedad de los Herrera hace 25 años. Murió 3 años después de tu nacimiento, pero dejó una carta reconociéndote como su hija. Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente se desbordaron. No solo por el alivio de saber la verdad, sino por la devastación de haber estado tan cerca de arrojar a Guay lo más importante de su vida basándose en mentiras. Alejandro, yo casi estaba a punto de irme para siempre, confesó entre sollozos. Lo sé, murmuró él, moviéndose para sentarse en el borde del sillón y atrayéndola hacia sus brazos. Y eso me aterroriza más que cualquier cosa que haya enfrentado en mi vida. Emma eligió ese momento para despertarse completamente, emitiendo su grito matutino característico. Automáticamente, Sofía se movió para levantarla, pero Alejandro fue más rápido. «Ven aquí, princesa», murmuró, cargando a Emma con la destreza de un padre experimentado. Papá ha estado ausente, pero mamá Sofía casi nos abandonaba también. La palabra mamá golpeó a Sofía como un rayo. En medio de toda la confusión y el dolor de la semana pasada, había olvidado que ahora tenían la libertad de explorar exactamente qué significaban el uno para el otro sin las barreras artificiales que otros habían construido. Alejandro comenzó, pero fue interrumpida por un golpe agresivo en la puerta. «Alejandro, sé que estás ahí». La voz de Victoria atravesó la puerta como una sirena de emergencia. «Necesitamos hablar inmediatamente». Los ojos de Alejandro se endurecieron, transformándose en chips de hielo verde. «Llego justo a tiempo», murmuró grimly. «Sofía, quédate aquí con Emma. Es hora de que Victoria y yo tengamos una conversación muy franca». «No», dijo Sofía poniéndose de pie con determinación renovada. «He sido víctima de sus manipulaciones durante demasiado tiempo. Quiero estar presente cuando enfrentes sus mentiras». Alejandro la estudió por un momento, viendo la fuerza que había regresado a sus ojos chocolates. Asintió lentamente. «Entonces enfrentémosla juntos». Cuando abrieron la puerta, Victoria estaba parada en el pasillo acompañada por Sebastián, ambos vestidos inmaculadamente a pesar de la hora temprana. La expresión en el rostro de Victoria cuando vio a Alejandro y Sofía juntos fue de shock absoluto, seguido rápidamente por furia contenida. «No pensé que regresarías tan pronto», dijo Victoria, recuperando rápidamente su composure aristocrática. «Estoy seguro de que no lo pensaste», replicó Alejandro con voz peligrosamente calmada. «De hecho, estoy seguro de que esperabas que Sofía hubiera desaparecido para cuando yo volviera». «Alejandro, creo que estás alterado», intervino Sebastián con su sonrisa practicada. «Tal vez deberías considerar». «Lo que debería considerar», lo cortó Alejandro, «es presentar cargos criminales contra ambos por conspiración, chantaje y falsificación de documentos». El color se drenó del rostro de Victoria. «¿De qué estás hablando?» «Hablo de que sé exactamente lo que hicieron», continuó Alejandro, su voz ganando intensidad. «Sé sobre los pagos a Rosa Morales, sobre los documentos médicos falsificados, sobre la carta que interceptaron del verdadero padre de Sofía». Sebastián dio un paso atrás, claramente preparándose para huir, pero Alejandro no había terminado. «Y sé sobre las llamadas telefónicas a laboratorios privados pagando por resultados específicos de ADN, y sobre las amenazas que le hicieron a Rosa para forzarla a venir aquí a mentir». Victoria finalmente perdió su compostura, su máscara de elegancia cayendo para revelar la desesperación underneath. «Todo lo que hice fue proteger los intereses de esta familia. Isabela era mi hermana, y tú la estás deshonrando con esta...»
esta aventura con la servidumbre. Isabela amaba la felicidad por encima de todo, respondió Alejandro firmemente. Y Sofía no es servidumbre, es la mujer que amo, la madre que Emma ha elegido, y si acepta, la esposa que me hará el hombre más feliz del mundo. El silencio que siguió fue absoluto. Emma, como si entendiera la gravedad del momento, había dejado de moverse y observaba a los adultos con sus grandes ojos verdes. Sofía sintió como si el suelo se hubiera convertido en nubes beneath her feet. En medio de la confrontación más intensa de su vida, Alejandro acababa de proponer matrimonio de la manera más extraordinariamente perfecta posible. Pero antes de que pudiera responder, Victoria tomó una decisión desesperada que cambiaría todo una vez más. La desesperación transformó el rostro aristocrático de Victoria en algo irreconocible. Sus ojos azules, normalmente fríos y calculadores, ahora brillaban con la peligrosa intensidad de una mujer acorralada que no tenía nada más que perder. Si no puedo proteger el legado de Isabella de manera civilizada, murmuró con voz trémula, entonces tendré que usar otros métodos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Victoria sacó un pequeño revólver plateado de su bolso de diseñador. Era un arma delicada, casi femenina en su diseño, pero indudablemente letal. El metal brilló bajo la luz matutina que se filtraba por las ventanas del pasillo. «¡Victoria, no!», gritó Sebastián, retrocediendo hasta golpear contra la pared. Su cobardía quedó expuesta cuando inmediatamente levantó las manos en señal de rendición. Esto no era parte del plan. Yo nunca acordé nada que involucrara violencia. Alejandro instintivamente se colocó delante de Sofía y Emma, su cuerpo formando un escudo protector, mientras evaluaba rápidamente la situación. Victoria mantenía el arma apuntando en dirección general hacia ellos, pero sus manos temblaban violentamente. 25 años, murmuró Victoria, su voz adquiriendo un tono casi delirante. 25 años esperé que Eduardo me notara, que viera que yo era mejor opción que cualquiera de las mujeres con las que perdía su tiempo. Pero él siempre me vio solo como la hermana menor de Isabela. Sofía, con Emma aún en brazos, se dio cuenta de que estaban presenciando el colapso completo de una mujer que había vivido décadas alimentando obsesiones no correspondidas. Cuando Isabela murió, continuó Victoria, sus palabras saliendo entrecortadas, pensé que finalmente tendría mi oportunidad, que Eduardo me vería como la figura maternal natural para Emma, que nos convertiríamos en una familia como siempre había soñado. Victoria, Eduardo ha estado muerto durante 4 años, dijo Alejandro calmadamente, intentando usar la lógica para penetrar la confusión mental de su cuñada. Murió 2 años antes que Isabella. «¡No!», gritó Victoria, el arma moviéndose erráticamente. «Eso es otra mentira como todas las mentiras que han estado contando sobre mí. Eduardo está en Europa, en tratamiento médico privado. Me lo dijo Sebastián». Todos los ojos se volvieron hacia Sebastián, quien había palidecido hasta la transparencia. «Victoria, yo nunca... Dios mío, ¿realmente creías que tu suegro estaba vivo?». La comprensión golpeó a Sofía como una revelación terrible. «Sebastián, ¿has estado alimentando sus delirios durante años?». Yo solo quería acceso a las finanzas familiares», confesó Sebastián, su voz quebrándose. Victoria controlaba ciertos fideicomisos, y si ella creía que podía impresionar a un Eduardo ficticio con sus decisiones financieras, era más fácil manipularla para que aprobara mis inversiones. El arma en las manos de Victoria comenzó a moverse más violentamente. «¿Estás diciendo que Eduardo realmente está muerto? ¿Que todos estos años he estado esperando que regrese de un viaje que nunca sucedió?». Emma comenzó a llorar, asustada por las voces altas y la tensión palpable. Sofía la meció automáticamente, pero no se atrevía a moverse más, por miedo a provocar una reacción violenta de Victoria. «Victoria, por favor, baja el arma», suplicó Alejandro, su voz adoptando el tono calmado que usaba para las negociaciones más delicadas. «Emma está aquí.
No querrás hacer algo que traumatice a la hija de Isabela. La mención de Isabela pareció despertar algo en Victoria. Sus ojos se enfocaron momentáneamente, y por un instante el arma se inclinó hacia abajo. Isabela era lo único bueno en mi vida, murmuró. Era la única persona que me amaba genuinamente, y cuando murió, pensé que si podía proteger a Emma, si podía ser la madre que Isabela ya no podía ser. Puedes seguir siendo parte de la vida de Emma, dijo Sofía suavemente, dando un pequeño paso hacia adelante. Pero no así. Emma necesita amor, estabilidad, no violencia. Victoria la miró fijamente, como si la viera realmente por primera vez. Tú realmente la amas, ¿verdad? No es solo un trabajo para ti, ni una manera de acceder al dinero de la familia. La amo como si fuera mi propia hija, respondió Sofía con sinceridad absoluta. Desde el primer día que la cargué, supe que haría cualquier cosa por protegerla y hacerla feliz. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Victoria. Yo también quería eso. Solo quería una familia. Solo quería pertenecer a algo. Aún puedes, intervino Alejandro cuidadosamente. Emma puede tener una tía que la ame, además de los padres que la adoran. Pero necesitas ayuda profesional, Victoria. Estos años de confusión, de dolor, no pueden continuar. Durante unos momentos eternos, Victoria luchó visiblemente consigo misma. El arma subía y bajaba en sus manos temblorosas mientras su mente procesaba décadas de autoengaño y manipulación. Finalmente, con un sollozo que partía el corazón, dejó caer el revólver al suelo. El sonido del metal contra el mármol resonó por todo el pasillo, como la liberación de años de tensión acumulada. Alejandro se movió rápidamente para patear el arma lejos del alcance de Victoria, pero ella ya había colapsado contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos mientras lloraba incontrolablemente. «Lo siento», gimió entre sollozos. «Lo siento tanto. Solo quería una familia, solo quería no estar sola». Sebastián, viendo que la situación había sido desactivada, intentó escabullirse silenciosamente hacia las escaleras, pero Alejandro lo detuvo con una sola mirada helada. «Tú no vas a ninguna parte», le dijo con autoridad absoluta. «Roberto ya entregó toda la evidencia de tus actividades ilegales a las autoridades. Los cargos por fraude financiero, chantaje y conspiración ya están siendo procesados». Sebastián se desplomó visiblemente. «Alejandro, podemos llegar a un acuerdo. Puedo devolver el dinero, puedo...» «El único acuerdo que harás será con un juez», replicó Alejandro firmemente. Sofía se acercó cuidadosamente a Victoria. Emma, ahora calmada en sus brazos. «Victoria, mírame». La mujer mayor levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados por las lágrimas. «Emma necesita conocer la historia de su madre», dijo Sofía gentilmente. «Los buenos recuerdos, las tradiciones familiares, las cosas que solo tú puedes contarle. Puedes ser parte de su vida, pero necesitas estar bien primero». Victoria asintió débilmente. «¿Realmente me permitirías ver a Emma?» «Después de todo lo que hice». Sofía miró a Alejandro, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sí», respondió Sofía, «pero solo cuando estés recibiendo la ayuda que necesitas y solo en un ambiente supervisado hasta que todos podamos confiar en que estás estable». En ese momento, llegaron las sirenas. Roberto había llamado a la policía cuando no había podido contactar a Alejandro, y los oficiales se encontraron con una escena que parecía sacada de una telenovela dramática. Victoria fue escoltada gentilmente hacia una ambulancia para evaluación psicológica. No presentó resistencia. De hecho, parecía aliviada de que alguien más estuviera finalmente tomando control de su vida caótica. Sebastián fue esposado y leído sus derechos, protestando su inocencia hasta el final. Pero la evidencia documental que Roberto había recopilado era irrefutable. Cuando finalmente se fueron todos los oficiales y las ambulancias, la mansión Vega recuperó su silencio habitual. Alejandro, Sofía y Emma se encontraron solos en el salón principal, procesando todo lo que había sucedido. Entonces
dijo Alejandro finalmente, una sonrisa tímida comenzando a formar en sus labios. En medio de todo ese caos, creo que te propuse matrimonio. Sofía se rió, la primera risa genuina que había tenido en más de una semana. Creo que sí lo hiciste, de la manera más dramática posible. ¿Y cuál es tu respuesta?, preguntó él, acercándose y tomando su mano libre, mientras Emma jugaba con los botones de la camisa de Sofía. Sofía lo miró a los ojos, viendo en ellos no solo amor, sino también la promesa de un futuro construido sobre verdades, no mentiras. Sí, dijo simplemente, definitivamente sí. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores, no cargado de urgencia o desesperación, sino lleno de la paz que viene de saber que finalmente estaban libres de secretos, mentiras y manipulaciones. Emma eligió ese momento para aplaudir, como si aprobara la unión de las dos personas que más amaba en el mundo. Pero aún quedaba una última conversación pendiente, una que determinaría cómo construirían su futuro sobre los escombros del pasado. 6 meses después, el jardín de la mansión Vega había sido transformado en un paraíso de flores blancas y doradas para la ocasión más importante de la vida de Sofía. Rosas ecuatorianas, orquídeas colombianas y lirios peruanos creaban un tapete natural que se extendía desde la glorieta central hasta los límites de la propiedad. El aroma embriagador se mezclaba con la brisa matutina de primavera, creando un ambiente de ensueño. Sofía se encontraba frente al espejo de cuerpo entero en la suite principal, que ahora compartía oficialmente con Alejandro. Su vestido de novia era una obra maestra del diseñador colombiano Hernán Zahar. Seda italiana, color marfil, con encajes de chantilly que había pertenecido a la bisabuela de Alejandro, modificados exquisitamente para crear una fusión perfecta entre tradición y modernidad. «Estás absolutamente radiante, mi amor», dijo Rosa Morales desde la puerta, acercándose con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Los últimos 6 meses habían transformado también a la madre de Sofía. La terapia familiar que habían iniciado juntas había liberado décadas de culpa y secretos guardados, permitiendo que construyeran una relación más honesta y saludable. «Mamá, aún no puedo creer que este día sea real», confesó Sofía, ajustándose los pendientes de perlas que habían sido el regalo de bodas de Alejandro. «Después de todo lo que pasamos, a veces siento como si fuera a despertar y descubrir que todo fue un sueño». Rosa tomó las manos de su hija, notando cómo el anillo de compromiso, un zafiro azul rodeado de diamantes que había pertenecido a Isabela, brillaba bajo la luz matutina. «Los sueños no duelen como dolió todo lo que pasamos para llegar aquí», dijo sabiamente. «Esto es real, Sofía. Te lo has ganado». Un golpe suave en la puerta anunció la llegada de Emma, ahora con 18 meses y caminando con la confianza tambaleante típica de los niños pequeños. Llevaba un vestido miniatura que hacía juego con el de Sofía, y en sus rizos dorados había una coronita de flores diminutas. «¡Mamá Sophie!», gritó Emma con su vocabulario en rápida expansión, corriendo hacia Sofía con los brazos extendidos. El corazón de Sofía se detuvo momentáneamente, como siempre que Emma la llamaba mamá. Oficialmente, después de la boda, iniciaría el proceso de adopción legal de Emma, pero en todos los aspectos que realmente importaban, ya era su madre desde hacía más de un año. «Hola, mi princesa», murmuró Sofía, cargando a Emma cuidadosamente para no arrugar ninguno de los dos vestidos. «¿Estás lista para ser la niña de las flores más hermosa del mundo?» Emma asintió entusiastamente. Luego señaló hacia la ventana. «¡Papá! ¡Papá allí!». Sofía miró hacia el jardín y vio a Alejandro junto al altar, revisando los últimos detalles con el organizador de bodas. Vestía un smoking gris perla que acentuaba perfectamente su físico atlético y su porte natural de líder. Incluso desde la distancia, podía sentir la atracción magnética que siempre había existido entre ellos. «Sí, ahí está papá», confirmó Sofía besando la mejilla suave de Emma. «Y dentro de unas horas seremos oficialmente una familia».
Una segunda figura apareció junto a Alejandro en el jardín. Victoria, quien había regresado la semana anterior de su estancia de 5 meses en una clínica psiquiátrica privada en Suiza. Su recuperación había sido lenta pero genuina, trabajando con especialistas en trauma y terapeutas familiares para abordar décadas de problemas emocionales no resueltos. La decisión de incluir a Victoria en la boda había sido controversial. Muchos amigos de Alejandro creían que era demasiado pronto, demasiado riesgoso. Pero Sofía había insistido, creyendo que la reconciliación y el perdón eran fundamentales para construir una base sólida para su nueva familia. ¿Estás segura de que quieres que Victoria esté aquí?, había preguntado Alejandro durante una de sus largas conversaciones nocturnas. Emma necesita conocer toda su historia familiar, había respondido Sofía. Los errores de Victoria no borran el hecho de que fue la hermana de Isabela y que genuinamente ama a Emma. Si estamos construyendo una familia basada en el amor verdadero, entonces tenemos que incluir el perdón genuino también. Ahora, observando desde la ventana cómo Victoria interactuaba calmadamente con los organizadores, Sofía se sentía validada en su decisión. La mujer que había emergido de la terapia intensiva era fundamentalmente diferente, más humilde, más consciente de sí misma, genuinamente arrepentida de sus acciones pasadas. Señorita Sofía, Carmen apareció en la puerta. Todos los invitados han llegado. Están listos para comenzar cuando usted lo indique. El jardín se había llenado con 150 invitados cuidadosamente seleccionados, la élite empresarial que respetaba a Alejandro, pero también las amigas de la infancia de Sofía, los antiguos compañeros de trabajo y las personas que realmente importaban en sus vidas. La lista había sido un ejercicio deliberado en unir dos mundos completamente diferentes. Marta, la cocinera de la familia, había supervisado personalmente el banquete, insistiendo en incluir platos tradicionales del barrio donde creció Sofía, junto con la alta gastronomía esperada en un evento de tal magnitud. Era otro símbolo del matrimonio de culturas que representaba esta unión. «Es hora», anunció Rosa, ajustando el velo de su hija una última vez. La procesión comenzó con Emma esparciendo pétalos de rosa por el pasillo central, cada paso tambaleante generando sonrisas y murmullos de aprobación de los invitados. Luego siguió Rosa, elegante en un vestido azul marino, que Alejandro había insistido en que fuera diseñado por el mismo couturier que había creado el vestido de Sofía. Finalmente llegó el momento que Sofía había estado anticipando durante meses. Las puertas del jardín se abrieron completamente, y el cuarteto de cuerdas comenzó a tocar la marcha nupcial de Pachelbel, mientras ella comenzaba su caminata hacia su futuro. Los primeros pasos fueron los más difíciles, con todas las miradas concentradas en ella, pero tan pronto como sus ojos encontraron los de Alejandro esperándola en el altar, todo lo demás desapareció. Su sonrisa era tan brillante que parecía iluminar todo el jardín, y las lágrimas de felicidad que corrían por sus mejillas lo hicieron aún más hermoso. Doctor Patricio Hernández, el oficiante que había sido profesor de Derecho Constitucional de Alejandro en la universidad, había preparado una ceremonia que mezclaba elementos tradicionales católicos con toques personales, que reflejaban el viaje único de la pareja. «Dearly beloved», comenzó en inglés, luego sonrió y cambió al español. «Queridos amigos y familiares, nos hemos reunido hoy para celebrar la unión de dos personas que han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo». Los votos que intercambiaron habían sido escritos por ellos mismos, y cada palabra resonaba con la profundidad de lo que habían superado juntos. «Sofía», comenzó Alejandro, su voz clara pero cargada de emoción. «Me salvaste de una vida vacía el día que entraste a mi hogar, pero me salvaste realmente el día que me enseñaste que el amor no conoce fronteras sociales, que la familia se define por la devoción, no por la sangre, y que el valor de una persona se mide por su corazón, no por su cuenta bancaria.
Sofía luchó contra las lágrimas mientras pronunciaba sus propios votos. Alejandro, me diste la oportunidad de descubrir quién podía ser realmente, no solo quien el mundo esperaba que fuera. Me enseñaste que merezco amor, respeto y felicidad. Pero más importante aún, me diste a Emma, y con ella el privilegio de experimentar el amor maternal más puro que existe. Cuando el doctor Hernández pronunció las palabras tradicionales, puede besar a la novia, el jardín explotó en aplausos y lágrimas de felicidad. El beso fue suave pero apasionado, cargado con la promesa de décadas de amor por delante. Emma corrió hacia ellos tan pronto como se separaron, exigiendo ser cargada y ser parte del abrazo familiar. Los fotógrafos capturaron el momento perfectamente. Los tres abrazados, con el fondo de flores y el cielo azul de primavera enmarcando el inicio oficial de su vida como familia. La recepción que siguió fue una celebración que mezcló elegancia refinada con calidez genuina. Los invitados de ambos mundos se mezclaron más naturalmente de lo que nadie había anticipado, unidos por el evidente amor entre los novios. Durante el baile de apertura, mientras giraban suavemente al ritmo de La vida es bella, de Andrea Bocelli, Alejandro susurró al oído de Sofía: ¿alguna vez imaginaste cuando corriste por ese pasillo en llamas que terminaríamos aquí? Nunca, respondió ella sonriendo mientras se movían en perfecta sincronía. Pero ahora no puedo imaginar mi vida de ninguna otra manera. Mientras la noche se desarrollaba, llena de brindis emotivos, bailes alegres y la risa constante de Emma siendo mimada por todos los invitados, Sofía tuvo un momento para reflexionar sobre el increíble viaje que la había llevado desde empleada doméstica hasta esposa de millonario, pero más importante, hasta madre y compañera de vida. Victoria se acercó durante uno de los intervalos musicales, luciendo genuinamente feliz por primera vez en años. Sofía quería agradecerte, dijo simplemente. ¿Agradecerme por qué? Por darme la oportunidad de ser parte de la familia de Emma de la manera correcta, respondió Victoria. Por enseñarme que el amor real requiere sacrificio, no control. Fue un momento de gracia que solidificó la decisión de Sofía de incluirla en su nueva vida familiar. Cuando la noche finalmente llegó a su fin, con los últimos invitados despidiéndose y Emma dormida profundamente en sus brazos, Alejandro y Sofía se encontraron solos en la terraza donde se habían besado por primera vez meses atrás. Entonces, señora Vega, dijo Alejandro, usando su nuevo apellido por primera vez, ¿cuál es el próximo capítulo en nuestra historia? Sofía sonrió, observando las estrellas que brillaban sobre su hogar, su familia, su nueva vida. El próximo capítulo, respondió, es todos los días ordinarios y extraordinarios que viviremos juntos, y honestamente no puedo esperar a escribir cada página contigo. Mientras se dirigían hacia la casa, su hogar, su futuro, Emma se removió en los brazos de Sofía y murmuró dormida: mamá, papá, familia. Y en esas tres palabras simples, pronunciadas por una niña que había encontrado el amor perfecto en los brazos de dos personas que se habían encontrado a sí mismas en el proceso de salvarla, se resumía toda la magia de su historia. La empleada que había rescatado al bebé del millonario había terminado rescatando mucho más. Había rescatado una familia completa, incluida a sí misma. Y había demostrado que los finales más hermosos a menudo surgen de los comienzos más inesperados. Fin.